Por ahora es solo una tregua de 90 días en la dura guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. Aunque tras la reunión con su par chino Xi Jinping en Buenos Aires, durante la cumbre del G20, el presidente estadounidense Donald Trump habló del enorme éxito del encuentro. En su estilo grandilocuente, Trump aseguró que logró un gran triunfo para los Estados Unidos y que los granjeros y fabricantes de automóviles de su país comenzarían a beneficiarse inmediatamente de lo conversado con los chinos, quienes, según el presidente, comenzarían a comprar productos agropecuarios estadounidenses y se mostraron predispuestos a eliminar el arancel del 40% a los autos de origen norteamericano. Arancel que fue la respuesta china a la decisión previa de la administración Trump de arancelar bienes de origen chino por $250.000 millones, la primera salva de envergadura al inicio de la guerra comercial. Del lado chino, se evitó mencionar el plazo de 3 meses o la existencia de algún compromiso puntual, señalando únicamente que los dos países trabajarían conjuntamente para alcanzar un consenso. Pero la realidad parece ser bastante diferente del entusiasta cuadro descrito por Trump. Aunque no se conocen los detalles técnicos exactos, se sabe que los respectivos equipos negociadores continúan trabajando en varias áreas de desacuerdos comerciales, incluyendo la brecha entre lo que Estados Unidos importan de China y lo que este país le compra a los estadounidenses. Es evidente que el consenso está muy lejos y tampoco hay indicios de cómo se implementarían un eventual acuerdo. 美方打着美国优先的旗号，挥舞单边主义和保护主义的大棒，扰乱了国际秩序，也先后退出了一系列的国际组织、国际条约，也挑战了多边的机制。 Tan importante como el déficit comercial para Trump, otra de las demandas centrales es que China abra su mercado a las empresas estadounidenses sin condiciones, como las de integrar joint ventures o compartir propiedad intelectual, como ocurre hasta ahora. Algo que Xi Jinping no parece muy dispuesto a conceder sin obtener algo a cambio. Los números indican que ambas economías se resintieron durante estos duros 8 meses de guerra comercial a gran escala, y eso explica la tregua mutuamente consentida. There's a sense that perhaps the US would be unwilling to back down and prepared to slap another $200 billion worth of tariffs on goods. So in the sense that it basically, I think, lived up to expectations in the sense that we got a ceasefire, markets can be reasonably happy. It hasn't obviously removed all of the problems, but I think to a large extent, much of the uncertainty that we went into the summit with has been lifted for now. El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó en este tiempo un nuevo récord, llegando a $77.000 millones solo en octubre, y contra lo que declama el presidente estadounidense, las grandes automotrices norteamericanas ya se muestran como las primeras bajas de la guerra. Es el caso de la General Motors, que anunció que se verá obligada a cerrar 7 plantas en todo el mundo. 4 de esas plantas están en los Estados Unidos y ninguna en China. También cayó este año por primera vez desde 2015 la inversión extranjera directa en Estados Unidos, que resultó negativa en más de $8.000 millones, cuando en 2017 era la más alta del mundo, superando los $275.000 millones. China, que sustenta su alta tasa de crecimiento con un fuerte gasto público, expansión del crédito, toma de deuda e inversiones, que superan el 44% de su Producto Bruto Interno nominal, también sintió muy fuerte el impacto de la guerra comercial, y lo que redujo sustancialmente su tasa de crecimiento y afectó el consumo interno, otro de los motores en los que Beijing sustenta su programa económico. El menor crecimiento está afectando a la poderosa industria automotriz china, que encabezada por la empresa GAC, una de las mayores del mundo, justamente se preparaba para hacer un fuerte desembarco en los Estados Unidos en 2020. En esta batalla particular de las automotrices, los estadounidenses quieren evitar que ocurra con los autos chinos lo que ya pasó entre los 70 y los 90 con la invasión de autos japoneses y coreanos, que provocaron masivas pérdidas de empleo.
the human race. Dadas las diferencias entre ambos países, parece difícil que los 90 días de tregua alcancen para llegar a un acuerdo el 1 de marzo. Por ahora, los consumidores estadounidenses no sintieron muy fuertemente el impacto, a pesar de que el último informe de la Reserva Federal admite que los costos de la guerra comercial ya comenzaron a pasar de las manufactureras a los minoristas y el sector de servicios, por lo que probablemente suban de nuevo las tasas de interés antes de Navidad para reducir la inflación. Algo vital para Trump si quiere ser reelecto en 2020. ¿Se acuerdan que en el programa pasado justamente estábamos todos muy expectantes con lo que iba a ser esa cena entre Xi Jinping y Donald Trump, que en principio terminó con resultados positivos, positivos para las expectativas que se habían generado y para lo que parecían los pronósticos? Pero ya empieza a haber problemas, como le comentábamos en el informe, y hay uno que tiene nombre de mujer, de una mujer china. Meng Wanzhou, el mismo día de la cena del G2, por ponerle broche al G20, entre Donald Trump y Xi Jinping, era detenida en una escala que hacía en el aeropuerto de Vancouver esta mujer, Meng Wanzhou. ¿Quién es? Es la vicepresidenta e hija del fundador de la empresa china Huawei. La cuestión es que la Fiscalía de Estados Unidos hasta hoy no había dicho el motivo, había trascendido que podía ser por haber violado las sanciones de los Estados Unidos contra Irán. ¿Cómo? Vendiendo desde Estados Unidos material de su compañía a países vinculados con Irán e inclusive al propio Irán, es decir, con destino a Irán. Estamos hablando de teléfonos inteligentes. Hoy declaró en una audiencia en Canadá, allí está retenida y la Fiscalía de Estados Unidos pide su extradición por haber violado las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Natalia. Sí, la acusan de fraude y las bolsas ha caído de manera importante, un 3% en su momento, y los mercados han temblado con esta noticia. Pero en el mismo momento en que era detenida y ambos cenaban, también se producía otro quiebre que hay que ver y que demuestra en qué haría preguntarnos lo siguiente: ¿cuánto maneja Donald Trump esto y cuánto no? ¿Por qué? Porque desde un inicio, por ejemplo, la versión del presidente de los Estados Unidos sobre este encuentro fue grandilocuente, al igual que ocurrió con el encuentro con el coreano Kim Jong-un. Donald Trump describió esta cena con el chino y los acuerdos con el presidente de China, Xi Jinping, como los más grandes alguna vez hechos. En cambio, la Casa Blanca fue diferente el comunicado. El comunicado decía, hablaba de grandes avances, pero empezó a poner blanco sobre negro con algunas cuestiones. Bueno, empezó a hablar de una tregua que en realidad sería el inicio de negociaciones sobre en 90 días, de aquí a ver qué ocurre, algo más parecido a la versión china también, que fue más oscura aún, no porque sea oscura en sí mismo, sino que al parecer no hay hechos todavía concretos. ¿De qué te estoy hablando? De 3 instancias sobre todo. Productos agrícolas, automóviles, tecnología también, donde se está produciendo el mayor de los daños. Ahora, Raúl, cuando estamos todos atentos, estamos atentos en principio porque son las 2 locomotoras del mundo, pero también porque afecta al resto de los países que estén mal las cosas entre ellos. Ellos pierden y los demás también. Vos imaginate que una guerra comercial, un corte en el comercio entre estos dos países, significa que China va a tratar de colocar en el mundo lo que no le pueda vender a Estados Unidos. Estados Unidos va a tratar de colocar en el mundo lo que no le pueda vender a China. Claro. Son cifras monstruosas para cualquier otro país o para cualquier otra región. Para cualquier comerciante. Más allá de que esto uno diría, bueno, también genera oportunidades de venderle a los países que dejan de comprar al otro. No es tan así porque en realidad son más bien políticas proteccionistas, no para cambiar de proveedor. Con lo cual el ruido que puede provocar esto en el comercio mundial es enorme. De hecho ya lo está provocando, pero inclusive yo te diría por ahora en un sentido contrario. Más allá de que por esto que decía Natalia, la poca claridad del mensaje del resultado de esa reunión. El comunicado chino de la Cancillería china ni siquiera habla de los 90 días. Ni siquiera reconoce que haya un plazo. Y mucho menos que haya algún tipo de compromiso, de compra de productos y demás, como anunció Estados Unidos. Pero te decía, el tema está puesto en que nadie descarta que la guerra es inminente, que la guerra comercial es inminente. No es el 1 de enero,
quedó claro, pero cuando se cumplan los 90 días, el 1 de marzo, nadie sabe. Y el otro tema es que lo que ha sucedido hasta ahora, que ante el anuncio de que iba a haber una suba de aranceles el 1 de enero, lo que hicieron los compradores estadounidenses, los que distribuyen los productos chinos, adelantaron compras. Entonces, esto aumentó el déficit de Estados Unidos en los últimos meses, más allá del resultado que ya traía antes de plantearse toda esta estrategia del gobierno de Donald Trump. La cosa está muy complicada todavía. Por cierto, hubo un alivio con el tema del Acuerdo de Buenos Aires, pero nadie dio por resuelto ni le da expectativa de que esto se esté encaminando bien hacia un final feliz. Ahora, José, durante la Guerra Fría, entre otras cosas, lo que había entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética era la carrera espacial. Sí. ¿Podríamos pensar que ahora la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China es algo parecido a eso, Sí, en un punto? hay muchos analistas que dicen que en realidad lo que está detrás de la guerra comercial y de esta escalada arancelaria entre los dos países es la lucha por el liderazgo tecnológico, por la hegemonía tecnológica en un mundo que depende obviamente cada vez más de tecnología. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que regula las patentes mundiales, viene registrando ya desde hace algunos años que China está patentando por primera vez en los últimos 40 años más productos que Estados Unidos. Es decir, China tiene más inventos, más innovaciones que Estados Unidos, aun cuando no siempre estas innovaciones se estabilizan y funcionan, digamos. Esto responde a un programa muy específico del gobierno chino, que se llama el Plan Made in China 2025, que apunta a colocar a China como vanguardia tecnológica en temas de biotecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, computadoras cuánticas, etcétera, etcétera. Estados Unidos acusa a China de robo de propiedad intelectual, de hacer lo que hacen todas las potencias que en algún momento quieren pegar un salto, que es copiar primero para innovar después, digamos, lo que hizo Japón en algún momento y lo que está haciendo China ahora. Jorge Elías hablaba muy bien recién de la situación de la vicepresidenta ejecutiva de Huawei, esta empresa china. Es interesante entender que Huawei es la empresa privada china más grande, la empresa privada china más grande de China. Es la empresa que logró desbancar a Apple del mercado de celulares, está en segundo lugar y está amenazando seriamente a Samsung, que le diré este segmento en el mundo, y es la empresa china que más patentes tiene. Es decir, en esta carrera tecnológica, Huawei es la empresa china que va a la vanguardia de esto. Entonces, alrededor de este episodio judicial de Lofer, Canadá, Estados Unidos, etcétera, se esconde también la lucha por la innovación y por la hegemonía tecnológica. Qué difícil creer que fue toda una casualidad, entonces, ¿no? Que haya ocurrido esto al mismo momento que se estaba transmitiendo al mundo que había un acuerdo, como separando las cosas. Sí, creemos en la división de poderes, sí, creemos en la división de poderes, pero qué difícil, ¿no? Bueno, John Bolton dijo que Trump no sabía nada en el momento en que estaba comiendo con Xi Jinping. De hecho, la información trascendió el miércoles. El lunes los mercados despertaron con alegría. El martes Trump dijo, soy el hombre de los aranceles, y se cayeron, se desplomaron. Y el miércoles esta noticia evidentemente puso en duda el alcance del acuerdo, sobre todo porque China se puso muy duro para exigir la libertad de la señora Meng Wanzhou.